porque él se siente hijo de Dios, enviado de Dios, aunque haya sido humanamente hijo de María y de José, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A nivel de fe sí es como muy claro, porque también está el dato, ¿no? De la virginidad de María, y también está muy claro en los evangelios que el hijo de María no es hijo biológico de José, ¿no? Se interpreta como se interprete, ¿no? Desde la parte no creyente, hasta ya en el siglo II, ¿no? Que es algo relativamente temprano, considerando que estamos en el siglo XXI. Ya en el siglo II, III corría la leyenda de que María había concebido a Jesús a causa de la violación de un soldado romano llamado Pantera. Existe esto en testimonio documental. Una persona de inicios del cristianismo llamado Orígenes lo cuenta en su libro Contra Celso, y precisamente Celso es quien hace correr este rumor que María había sido víctima de un abuso sexual, a raíz del cual habría nacido Jesús, ¿no? Y que entonces San José, hay quien dice que no existió y que fue un invento de la comunidad cristiana de Jerusalén para tapar el ojo al macho, y ¿no? Bueno, además no solo que sea misionero de San José, he sido especialista en San José, me he dedicado a investigarlo durante muchos años, ¿no? Por eso tengo claro todo esto, ¿no? Ha habido incluso en épocas muy recientes, hace no más de 20 años, había un investigador holandés que postulaba que Jesús era un hijo que creció sin padre y que llamaba a Dios Padre porque proyectaba la figura paterna que no había conocido en la tierra, ¿no? Hay quien postula que es hijo biológico de José o que fue hijo de alguien más, y en fin. Pero el dato de los evangelios sí muestra, ¿no? Dentro de las divergencias que también existen, sí muestran, coinciden en el hecho de que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo entender esto? Sobre todo porque además toma en cuenta que el óvulo y el espermatozoide se descubrieron hasta 1870. Entonces, en aquella época se creía que el semen que expulsaba el varón, que eyaculaba el varón en cada acto sexual, era un bebé completo, y la mujer no le aportaba genes a los niños o a los bebés, ¿no? Entonces, el bebé era expulsado por el varón, la mujer lo acogía, le daba calor, lo concebía, ¿no? Y hacía que creciera y ya nacía el niño bien formado, ¿no? Pero ya todo el niño era el semen, la semilla, ¿no? Que es lo que significa en latín literalmente. Entonces, pues un relato virginal significa que Jesús no nace humanamente, que no nace por voluntad de hombre. Se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? A nivel de la Iglesia Católica, la interpretación que ha hecho Iglesia, y que además, pero que tampoco nació en la Edad Media, es una interpretación desde el inicio, ¿no? Que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, no es por ningún varón. La genealogía de Mateo incluso es muy elocuente en ese sentido, ¿no? Hablando de que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, ¿no? Y así viene un varón que engendra a otro varón, hasta llegar a Jacob, y Jacob engendró a José, pero ya no lo dice y José engendró a Jesús, sino y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Y luego nos dice, no, el origen de Jesús fue el siguiente: estando María desposada con José, sucedió que ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, y José, su esposo, ya están casados, pero todavía no viven juntos, que es la manera judía del matrimonio, ¿no? Por lo menos en la época, primero los desposorios y luego las nupcias. Primero el acuerdo matrimonial, y luego viene un año más o menos de espera hasta que se van a vivir juntos, pero ella ya era la esposa de José. Entonces, entre que se firme el acuerdo matrimonial por los papás de ellos y ellos mismos, ¿no? Y que van a vivir juntos, pasó un año. En ese intervalo de tiempo es que María queda embarazada. Ya es esposa de José, todavía no vive con él. Y claro, la pregunta, pues, o sea, todo el mundo ve que María está embarazada y no vive con José. Y José dice, pues no es mío el niño. No, por eso lo difícil el evangelio es muy claro, ¿no? José tomó la decisión de repudiar a María, es decir, de devolvérsela a su papá, ¿no? Sí, hizo eso. Entonces, lo iba a hacer, ¿no? Okay. O sea, él tomó la decisión de hacerlo. Eso había decidido de repudiarla en secreto, en privado, cuando un ángel le dice en sueños: no tengas miedo de lo que se te va a venir encima, seguramente, ¿no? De lo que está diciendo la gente. No tengas miedo, porque el hijo de María, lo concebido en tu esposa, es del Espíritu Santo, ¿no? Va a dar a luz un hijo, tú le pondrás por nombre Jesús. Poner el nombre es una prerrogativa exclusiva del padre de familia. Las mujeres no le podían poner nombre a sus hijos. Entonces, que el evangelio le diga que le pide Dios a José ponerle el nombre de Jesús al hijo de María, significa que él va a ser el papá del niño, ¿no? No es un papá por adopción, no es un gesto jurídico, no es un papá solamente legal, tampoco es que le cayera
le saliera el chagüís, le tocara no, o sea, no es como de suerte, ¿no? Sí implica un gesto, es una revolución de valores sociales. En una sociedad patriarcal, ser padre, donde el linaje patriarcal cuenta para la vinculación social, ser padre no por la sangre da apertura a formar una familia por el espíritu, ¿no? Otra cosa nos tiene que hacer familia aparte de la sangre. Y entonces eso es una iniciativa total de Dios que irrumpe en una historia patriarcal, haciendo que su hijo nazca no de un padre, sino de una madre, ¿no? Creo que tampoco, me parece a mí que nos hemos quedado nada más como con la interpretación biológica, fisiológica, que te digo, en la Iglesia Católica es toral, es central, y eso lo confesamos así, ¿no? Nació de María Virgen, ¿no? Y lo creemos así. Es decir, yo me adhiero plenamente pues a la interpretación de la Iglesia, no tengo ningún problema en aceptarlo, ni de predicarla, ¿no? Tampoco. Pero creo que da para más, es decir, no se puede quedar reducido a lo biológico, ¿no? Hay un relato, un evangelio apócrifo, de esos que nunca fueron aceptados por la iglesia, no es que la iglesia los escondiera, ¿sí? Desde el inicio fueron rechazados, nunca no tuvieron eco en la comunidad. Y además surgen de grupos heréticos, ¿no? Que buscan otra manera de entender a Jesús y se consideran heréticos con el paso del tiempo porque o negaban la divinidad de Jesús o negaban la humanidad de Jesús, que ese es otro boleto también interesante, ¿no? Pero bueno, hay un relato apócrifo donde Salomé, la partera que habría acompañado a María en el nacimiento de Jesús, quiere meterle la mano, hacer como una exploración ginecológica para ver si seguía siendo virgen y se le seca la mano, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, es un signo de que por ahí no hay que buscarle, no es por ahí donde tenemos que sacarle todo el jugo a la virginidad de María. A mí me parece que también tiene una fuerte connotación sociológica, social, política, en el sentido de que te decía una mujer pertenece a un varón. Y entonces en el ejercicio de la sexualidad también se proyectan los valores sociales. La parte activa, dominante, poseedora era el varón. Por eso todavía en esa manera vulgar de hablar de la sexualidad seguimos diciendo coger. No expresa un dominio. Pero Jesús, por ejemplo, el esposo de la iglesia, no coge a su esposa. Él pone su cuerpo en manos de su esposa. Entonces es un valor social distinto. No es el dominio, sino la entrega, el valor que expresa la manera de actuar de Dios. Entonces la virginidad de María y de José expresa una nueva realidad, una nueva relacionalidad entre el varón y la mujer. Ya no es el varón el dueño o el poseedor de la mujer, ni la mujer es la parte poseída, sino que la virginidad expresa que unos y otros, que él y ella son iguales en dignidad y que la lógica no es dominar, poseer a nadie, coger a nadie, sino en todo caso la lógica es la entrega. Pero el que se mantenga el dato de la virginidad simplemente expresa el reconocimiento de José a la dignidad de María y la renuncia de José a ser padre de manera patriarcal, sino más bien está siendo padre de una manera distinta, ¿no? Desde lo vulnerable, desde lo indefenso, desde el hacerse pequeño. Creo que hay un teólogo no católico, pero muy bueno, Gerd Tyson, metodista, alemán, creo que todavía vive, postula y estoy de acuerdo con él, no tampoco es que lo haya sacado de la manga, él ni yo, ¿no? Los dos valores más importantes del cristianismo son la fraternidad y la autohumillación. Es decir, el amor al prójimo es una indicación, es un mandato que viene del Antiguo Testamento, en eso no hay novedad cristiana. ¿Qué es la novedad del Evangelio? Que el prójimo, que también se traduce como vecino, el amor es una relación entre iguales en todas las culturas de la antigüedad, incluyendo la judía. Eso significa que la gente que vive en las zonas residenciales se casa con personas que pertenecen a la misma zona residencial, ¿no? No te casas con una persona de un barrio socialmente inferior. Entonces el cristianismo postula que el amor no solo es entre iguales, sino que esos iguales son hermanos. Y los hermanos somos todos, los de arriba y los de abajo. Entonces, como los de abajo nunca son recibidos arriba, y es imposible por las dinámicas de exclusión social hasta el día de hoy en todos los sistemas, ¿no? Que los de abajo suban. Entonces, ¿cómo me hago hermanos de los de abajo? Pues renuncia al honor de arriba y vete con los de abajo, ¿no? Hazte pobre con ellos, ¿no? Rebájate con ellos, abájate con ellos, que es lo que hace Dios en Jesús, ¿no? Del cielo baja a la tierra, en la tierra como humano se encarna en el nivel social más bajo del Imperio Romano, que es el de los esclavos, y tiene una muerte socialmente inferior. No es tanto, nos hemos quedado mucho con el dolor físico de Jesús crucificado,
Pero lo importante de la cruz no es el dolor físico, no digo que no es importante, pues no es lo más importante. Lo más importante es la connotación simbólica. Es un castigo de Roma para los subversivos. A Jesús lo acusan los judíos de que es subversivo contra el imperio y Roma no se anda con medias tintas y lo crucifica inmediatamente, ¿no? La crucifixión era un castigo para rebeldes, era una manera de decir tú eres basura. Eso porque escuchamos como el discurso de Trump, ¿no? Y funcionarios del gobierno estadounidense actualmente que dicen, ¿no? La secretaria de Seguridad que transmitió, ¿no? Que creo que en vivo, grabó una redada en vivo diciendo venimos por esta basura. O cuando hablan de Trump, es que los inmigrantes son unos animales, ¿no? Entonces, para Roma, crucificar a alguien mandaba el signo de que la persona crucificada o era basura o era un animal. Por eso la cruz era gente desechable, ¿no? Por eso la cruz era lo suficientemente baja para que pudieran comerse los cadáveres de los crucificados, los perros, los lobos, los cuervos, los halcones, ¿no? Por eso no hay cadáveres de crucificados, solo hay registro de 2 crucificados que fueron sepultados. Un Juan, contemporáneo casi de Jesús, y Jesús, ¿no? Porque los cadáveres eran comidos, porque para Roma un crucificado era un animal, no era un ser humano. Entonces el mensaje en la cruz es una deshumanización. Y para el mensaje del templo de Jerusalén, pues es un blasfemo, es un impuro, ¿no? Mancha la ciudad santa. Por eso cuando dice el Evangelio que Jesús fue crucificado a las afueras de Jerusalén, no están dándonos las coordenadas geográficas de la dirección, ¿no? Sale del metro Cerro de la Estrella y ahí pues, es un dato teológico fuerte, ¿no? Jerusalén es la ciudad santa, es una ciudad pura. Si Jesús la mancha, fíjate la ironía, ¿no? Para quien confiesa a Jesús como hijo de Dios. Es decir, para el judaísmo, el sacerdocio, mejor no es judaísmo, para el sacerdocio del templo de Jerusalén, una parte del judaísmo, Jesús era un impuro y su presencia contaminaba a la ciudad santa de Jerusalén, por eso lo expulsan de la ciudad, ¿no? Lo novedoso del cristianismo es que la lógica de Dios es solidarizarse con los excluidos, con las víctimas, lo hace sin resentimiento, como lo señala René Girard, ¿no? Se va abajando cada vez más, ¿no? Entonces, la lógica es Jesús hizo esto, ¿no? Él lavó los pies de sus discípulos en la última cena. Es una labor que solamente hacen las mujeres, las esposas con sus esposos, los discípulos con sus maestros y los esclavos con sus amos. Entonces Jesús es el Señor, pero Él lava los pies de los esclavos. Es el maestro, pero lava los pies de los discípulos. Es el esposo, pero lava los pies de las esposas. Entonces ocupa el lugar de los de abajo. Por lo tanto, y Él mismo lo dice, ¿no? Yo soy el maestro y el Señor les he dado de ejemplo para que ustedes lo hagan. Entonces hacer qué? Ir abajo, ¿no? A autohumillarte, ¿no? Renunciar al estatus de arriba, ponerte a nivel del de abajo para que puedas amarlo como tu hermano, ¿no? Como tu igual. Entonces son los 2 valores fundamentales del cristianismo y José hace esto, ¿no? No quiere ser padre patriarcal en clave de honor, sino me hago padre y esposo poniéndome a la altura de mi esposa, renunciando a disponer de ella, respetando su libertad, su dignidad, que es el significado social de la virginidad de María y de José, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya no nos sorprende que Jesús aprenda que ser padre no es ser como el emperador de Roma, el padre de la patria, que Dios es padre de una manera distinta, como lo es José, ¿no? Sí, pues tiene el ejemplo en casa y directamente de José entonces, o una parte de un gran ejemplo, yo diría, ¿no? Para la época. Así es. Ahora, eso a nivel biológico, ¿cómo operó en María? Pues no lo sé. Ni siquiera el padre José Luis Sánchez, el padre con el que vivo, ¿no? Son de las cosas que nos serán dadas a saber el día del juicio final. Pero después de la zarandeada que nos van a dar, ni nos va a interesar. Entonces, no. Vamos a estar preocupados por otras cosas, otras dudas, ¿no? Hay una parte de miseria y está bien. O sea, también es bonito no poder conocerlo todo, ¿no? Es porque mueve la curiosidad, mueve la imaginación, pero sí hay parámetros que no podemos, o referencias que no podemos, de las que no nos podemos desentender, ¿no? ¿Por qué María, los evangelios coinciden que era una mujer virgen cuando es madre de Jesús? Esos datos no lo inventamos, ¿no? No es que lo inventara la Iglesia Católica, ya estaba ahí antes de que hubiera iglesia, ¿no? Cuando se comienza a contar la historia de Jesús ya estaba este dato. Que José no es el padre biológico de Jesús y sin embargo es el hijo de José, eso tampoco lo inventa la Iglesia, ¿no? No los podemos destruir, es decir, son, si tú quieres, realidades sociales, corporales, biológicas, portadoras de un significado más grande que lo corporal biológico, pero no puedes destruir lo corporal biológico porque si se destruye el contenedor, se destruye lo contenido, ¿no? Entonces creo que la virginidad, resaltar o mantener la idea de la virginidad de María es una manera
de mantener el salvaguardar, ¿no? La autonomía de Dios, la iniciativa de Dios, la acción de Dios y lo distinto de Dios en el actuar humano hasta ese momento. Bueno, entonces sí hubo conflicto. O sea, sí hubo José y María estuvieron al borde de la separación. El divorcio, es decir, mucha gente escandaliza, pero digo, estuvieron a punto y además les digo, ¿no? Imagínate cuando doy charlas a matrimonio, ¿no? O a grupos en canal, digo, imagínate que llega tu esposo y te dice, voy a tener un hijo del Espíritu Santo. O sea, tu esposo lo primero que te dice, pues puede ser muy el Espíritu Santo, muy el Hijo del Altísimo, pero si Dios quiere tener un hijo contigo, ¿yo qué pinto en tu vida entonces, no? O sea, ¿para qué te casaste conmigo? Claro que hubo un conflicto ahí. Nada más que nos imaginamos la historia tan color de rosa y como si fuera María y José los ositos cariñositos lanzando corazones de colores que se nos olvida que hubo punto y una ruptura, ¿no? Hay maneras hay teorías, ¿no? Y no son tampoco descabelladas. Dicen, ¿y si María quedó embarazada y ni siquiera supo cómo? Es decir, la narración de Lucas dice que el ángel le habló. Pero la narración de Mateo no dice nada al respecto, ¿no? Entonces, ahora imagínate todo el contexto, ¿no? También me preguntan mucho cuando doy charlas de San José, cursos, ¿cómo se entera José que María está embarazada? Porque no viven juntos y los novios, aunque ya estén casados, no pueden verse a solas. Y no tenían ni relaciones. No tienen relaciones, pero ni siquiera tenían diálogo. Una mujer no podía platicar con su esposo a solas. Entonces, imagínate, si no pueden ni platicar, ¿a qué horas iban a encontrarse? Es decir, piensa en eso. Si María le va a decir a José, oye, estoy embarazada, va a decir José, o sea, si me vienes a buscar para para hablarme de una cosa de la que no puedes hablar antes de vivir conmigo, entonces si tú me estás buscando, si te sales de la casa de tu padre, ¿no? O me hablas de esto que no se hablaba, pues si toda la sexualidad es tabú hoy en día, imagínate hace 2000 años, ¿no? Entonces, si tú me buscas violando las normas, significa que tú no tienes vergüenza. Si no tienes vergüenza, ¿cómo te puedo creer que no me engañaste, no? José nada más puede pensar dos cosas, que María o le fue infiel o fue abusada sexualmente. Pero lo que te decía hace rato, un abuso sexual era una ofensa para el varón. Entonces, violado, infiel, el ofendido era José. Entonces, aceptar a María significa vivir con la deshonra frente a todo su pueblo, porque del Espíritu Santo la gente no sabe nada. Entonces, para toda la gente, aunque suena fuerte, ¿no? Pero para la gente de Belén de Nazaret, donde haya sido, el hijo de María le metió un gol a José, ¿no? Y él lo acepta, ¿no? Hay un escritor italiano, R. de Luca, tiene una novelita muy breve y muy bonita que se llama, y no es creyente, pero es estudioso de la Biblia, En el nombre de la Madre, donde cuenta la historia del nacimiento de Jesús desde la perspectiva de María. Es muy fuerte y es muy clara, ¿no? Él dice que hay un momento en el que María, cuando José le dice, oye, vamos a Belén por el censo, ya habrá que ver si fue histórico o no, pero porque parece que nunca hubo un censo así para todo el imperio, pero bueno, ¿no? Y la significación es otra, lo podemos platicar si hay tiempo, pero en la novela dice María, cuando José me dice, vamos a Belén por el censo, yo dije, bendito sea Dios, porque ya soy harta de escuchar a las mujeres del pueblo que dicen, ya queremos que nazca su hijo de María, a ver a quién se parece. Ok, o sea, sí, ok, el pueblo sabía, las personas no sabían nada del Espíritu Santo, solo María y José. Y José. Sí, pues solamente ellos lo saben y para la gente del pueblo, José fue un suicidio social aceptar a María, ¿no? Ya no va a tener honor y además el honor es el de la casa de David, porque pertenece a la familia de David. Entonces, José además se desacredita y desacredita todo su linaje, 1000 años cuidando el linaje de David para que mira las cosas, ¿no? Por eso digo que Dios en su lógica viene a burlarse de nuestras convenciones de honor, ¿no? Y toma partido por la humanidad, hace opción por la humanidad, no por el lado del poder, sino por el lado de la humillación, de la marginación, de la vulnerabilidad, de la dependencia, que es una cosa, si lo piensas, maravillosa. Ya. Luego, escuchando el término autohumillación puede sonar muy fuerte para las personas, ¿no? Como atentar contra su estima. Exacto. Qué bueno que lo dices, porque no es un atentado contra la sana autoestima, no es decir yo valgo basura, no es eso. Es decir, una autohumillación es en el sentido estricto de que yo no dependo, mi identidad no depende del honor social o de la valoración que me dé la sociedad, ¿no? No significa que me tenga que sentir mal conmigo mismo, ¿no? Es decir, yo no soy lo que dice, no soy el que decir de la gente, ¿no? No soy lo que la gente dice, soy lo que Dios dice de mí, ¿no? Dios dice que soy su hijo, Dios dice que soy hermano de todos los demás, y si para los demás soy una persona, soy la burla del pueblo, pues muy su bronca, no mía, ¿no? Entonces no ataco mi sana autoestima porque tengo una identidad bien cimentada,
que más es una maravilla también porque no necesitas hacer nada, al contrario de lo que a veces creemos comúnmente, ¿no? No tengo que hacer nada para que Dios me ame, porque si soy su hijo me ama por ser su hijo, como con Jesús, ¿no? Lo primero que hace en el Evangelio de Marcos, el más antiguo, Jesús no ha hecho nada y el Padre ya lo ama. Que todo papá ama a sus hijos antes de que existan. Es decir, la única condición que tiene que cumplir un hijo para ser amado por sus papás es existir. Ni siquiera nacer, ¿no? Porque todavía no nacen y ya te abrazan, te cantan, te compran cosas, sueñan contigo, ya te están haciendo el ahorro, la alcancía. Es decir, uno es amado porque uno es hijo y entonces la autoestima, lejos de verse dañada, se robustece, ¿no? Soy hijo de Dios. Es decir, no hay nadie más grande que Dios. O sea, la gente puede burlarse de mí, que darme todos los títulos, pero que yo sea hijo de Dios, eso es indestructible, ¿no? Eso no se pierde ni con la muerte. Eso yo no puedo hacer nada para que Dios me ame. Así como no he hecho nada para que Dios me ame, tampoco puedo hacer nada que amerite que Dios deje de amarme. Y por eso me parece a mí que las mujeres, los colectivos de mujeres que buscan o colectivos de mujeres que buscan a hijos, hijas desaparecidos en México son como una imagen muy bonita, muy simbólica, muy sacramental de Dios, ¿no? No les importa si sus hijos eran criminales o no lo eran, les importa que eran sus hijos. Y porque son sus hijos los buscan, ¿no? El juicio vendrá después. Primero es recuperarlos, llorarlos, enterrarlos dignamente y dejar que el tiempo después muestre su justicia. Pero lo primero es el amor y luego la justicia. Y eso mismo pasa con Dios. Entonces no baja la autoestima, al contrario, se fortalece. No soy amado por Dios. O sea, yo así me cayera en una fosa clandestina o en el valle de la muerte, el Padre va a bajar por mí para llevarme con Él.